Y a continuación le doy la bienvenida a la sección cuarta del Consejo de Estado para hablar sobre beneficios y regulación tributaria en materia ambiental y su efecto en sentencias proferidas por el Consejo de Estado. Invito al escenario a la doctora Estela Janet Carvajal Basto, al doctor Wilson Ramos Girón, al doctor Milton Chávez García, magistrados de la sección cuarta, y a la señora presidenta de la sección cuarta del Consejo de Estado, doctora Miriam Estela Gutiérrez Argüello. Doctores, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. No puedo empezar, y sé que el tiempo es corto, sin agradecer al presidente y realmente aquí a Óscar. No solo lo bonito de este encuentro por el lugar, sino también lo apropiado en la selección de los temas. Yo creo que los que hemos estado atentos esta tarde, o sea, no deja de llamarnos el compromiso que como jueces, pero yo creo que más como ciudadanos, como personas, el compromiso que tenemos con el tema de sostenibilidad, con el tema de qué planeta estamos dejando a nuestros hijos, con el tema de lo pendiente que de pronto esta generación tiene. Me encanta ver personas tan jóvenes y tan comprometidas. Las dos conferencias, las conferencias que nos han antecedido, pues dan cuenta de que la siguiente generación está comprometida con el tema ambiental. Y bueno, entonces, un poco para entrar en esta materia, que yo sé que a algunos el tema tributario pues no parece tan amigable y que mucho menos pueda ser amigable con el tema ambiental, pero déjenme decirles que como hemos estructurado esta presentación, es una primera parte para poderles contar a ustedes cómo desde el ámbito tributario se han generado ciertas medidas que tienen impacto ambiental, y en una segunda fase, como sentencias de la sección cuarta, tocando temas en acciones de tutela y también tocando temas ya en acciones ordinarias, pues digamos, hemos tocado estos temas tan sensibles para toda nuestra sociedad. Entonces, primero yo voy a hacer la presentación, digamos, de como un contexto para que todos podamos un poco ubicarnos en el tema tributario y de pronto también un poco, pues que quede más fácil para ustedes la comprensión de los fallos que emitió la sección. Entonces, bueno, vamos a ver si nos ayuda. A ver, en materia, digamos, económica, los países normalmente tienen una serie de instrumentos y medidas para que, digamos, desde el ámbito regulatorio se pueda tener cierto impacto ambiental. Esas, o las dos medidas más famosas regulatorias tienen que ver, uno, con todo el tema de certificados y todo el mercado de emisiones. Y otro que tiene que ver directamente con que se introduzca en la legislación impuestos que cobren un poco el que está contaminando. Entonces, ¿qué ha hecho Colombia? Colombia ha hecho un mix en el cual ha decidido en una primera fase, ¿cierto?, que la identificamos más o menos desde 1974, introducir una cantidad de beneficios en materia de los impuestos de renta y de IVA, o sea, beneficios que se conjugan con todo el tema de mercado de emisiones, y ahora lo van a ver cómo. Y ya digamos en una segunda fase, y después de que Colombia ya entra en la OECD, digamos, Colombia adopta el tema de los impuestos verdes o impuestos ambientales como legislación permanente. Entonces digamos que el país ha hecho esa doble función. Entonces, no los voy a agobiar pues, tratando de explicarles, pero quisiera contarles cómo funcionaron esos beneficios. Algunos permanecen hoy en nuestra legislación, y en esta primera parte, estos beneficios tienen que ver con el impuesto de renta. Entonces, ¿qué dijo el país? El país lo que dijo es, nosotros como país vamos a fomentar o a permitir o a darles ciertos beneficios tributarios a aquellas sociedades que dentro de sus procesos involucren o se modernicen o introduzcan procesos de control y mejoramiento ambiental. Y todas esas entidades que digamos, innovan con un impacto ambiental, entonces le hemos dado distintos beneficios. En un primer momento les dimos un beneficio en que ellos podían llevar la totalidad de la inversión, la podían solicitar como gasto deducible en renta. ¿Eso qué hace cuando un gasto deducible en renta? Que básicamente recupera vía impuestos el 35% de su inversión.
Todas estas inversiones tienen que estar acreditadas ante la autoridad ambiental y no procedían sobre inversiones que fueran obligatorios porque esas sociedades de pronto tenían un impacto ambiental negativo, y esto es lógico. Después de eso establecimos unas rentas exentas, y aquí en estas rentas exentas que las establecimos en el año 2002, fíjese lo que se dijo. Dijo que era renta exenta por 15 años toda la energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasas, residuos agrícolas. Pero sujetó esa exención a que esas compañías de energía eléctrica que iban a obtener bonos, certificados de emisión de bonos, cuando vendieran esos bonos, el 50% de esos bonos que venden, digamos, por estar generando esa energía limpia, lo invirtieran en las zonas sociales donde estaban ubicadas las centrales eléctricas. Y entonces digamos que ahí de manera tributaria empiezan a unir, digamos, estos dos mecanismos que se tienen, digamos que generales que se tienen de política económica. Por demás, hemos establecido otras exenciones a los servicios de ecoturismo, tenemos deducciones especiales que se crearon recientemente, deducciones especiales que tienen que ver con todas las fuentes de generación de fuentes no convencionales de energía, y a ellos les damos beneficios de deducciones, depreciación acelerada. Y lo último que tenemos en materia del impuesto de renta es que se estableció un descuento tributario. Lo mejor que existe, o sea, si uno tuviera una escala de beneficios tributarios que el legislador le quisiera a uno otorgar, pero que le den a uno una deducción es muy interesante. Que le dé una renta exenta, digamos, se vuelve mucho más interesante, pero uno cuando le dan un descuento tributario es el beneficio, digamos, stop, y hoy en día estos beneficios tributarios pues realmente han sido totalmente limitados, no tenemos más allá de 5 descuentos tributarios en nuestra legislación. Y uno de estos descuentos tiene que ver con las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente acreditadas ante el Ministerio y que tengan impacto en aguas, residuos, emisiones atmosféricas, equipos de monitoreo, y a ellos pues le dimos el top de nuestros beneficios, que es el 25% del valor de la inversión, lo llevan como un descuento tributario en el impuesto de renta. Bueno, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos el impuesto sobre las ventas. Y básicamente en el impuesto sobre las ventas que hicimos, entonces tenemos unos impuestos, lo que hicimos fue excluir todos los temas que tengan impacto ambiental. Entonces, si hay importaciones o producción nacional o ventas de bienes y equipos que tengan impacto, tanto en tratamiento de basuras, en todo lo que tenga que ver con reducción de emisiones, en equipos para nuevas tecnologías ambientales, todo el tema de carros eléctricos, motocicletas, patinetas eléctricas, pues nosotros lo que hacemos es darle o una exclusión, y digamos en los carros eléctricos que tienen una tarifa de impuestos sobre las ventas, pues la tarifa de impuestos sobre las ventas es el 5%, y digamos que con eso durante muchísimos años, pues les digo, desde el 74 tenemos esta medida. Se me estaba olvidando, el primer descuento que nosotros otorgamos en materia ambiental es el descuento por inversiones en zonas de reforestación. Entonces, ahí también otorgamos, gracias, también otorgamos un descuento del impuesto sobre la renta. Bueno, entonces, después de, digamos que pasamos esa fase en que el Estado estaba preocupado es más de incentivar al particular y al contribuyente para que mejore sus procesos industriales y, digamos, pues, contribuya a una generación de menos emisiones. Entonces, a partir del año 2016, en el país, después de que entramos en la OECD, empieza un fuerte movimiento para que el país adopte una serie de impuestos que a nivel mundial se conocen como los impuestos verdes o los impuestos ambientales. ¿Qué hacen los impuestos verdes y los impuestos ambientales? Entonces, estos impuestos vienen construidos, primero, no vienen construidos para que se genere más recaudo. Al contrario, lo que persigue ese impuesto es que a medida que el impuesto vaya avanzando en el tiempo, los recaudos por ese impuesto vayan disminuyendo. ¿Y qué es lo que pretende? Pues castigar a aquellas personas que con ciertas actividades tienen un efecto nocivo hacia el planeta. Estos impuestos a nivel mundial fueron establecidos, digamos, desde el año 1920, viene toda la teoría económica, que cuando hay una transacción, en muchas transacciones entre comprador y vendedor, hay una cantidad de costos que no los asumen quien está en esa transacción, sino que quien tiene que asumir ese costo es el resto de la sociedad.
Entonces, voy a decir, cuando compramos un carro normal, o sea, no eléctrico, lo cierto es que cuando yo compro ese carro, con las emisiones que tiene la gasolina, ¿cierto? Estoy impactando el ambiente y yo pago por el carro, pero no estoy pagando ese daño que estoy haciendo al medio ambiente. Entonces, como no lo está pagando, ¿y quién lo está asumiendo? El resto de la sociedad, que tiene que, pues digamos, un aire menos puro por cuenta de que yo me movilizo en un automotor, entonces decide crear un impuesto que cobre ese costo ambiental, y iniciamos con una cantidad de impuestos que digo que viene fuertemente a partir del año 2016 y que la última reforma tributaria afinó en algunos temas. Entonces, en estos impuestos nosotros tenemos impuestos que gravan el consumo, impuestos que gravan la emisión, y también ahí tenemos algunas cargas, digamos algunas tasas, que estas vienen un poco más atrás, pero digamos que también pasa en ese tiempo. El principio que rigen estos impuestos, ¿cuál es? El principio que lo rige es quien contamina, paga. Ese es el principio, digamos, rector de estos impuestos, y entonces veamos un poco cómo hemos nosotros estructurado el impuesto. El primer impuesto que quiero nombrarles un poco porque está en bastante discusión es el impuesto nacional al carbono. ¿Y qué hace el impuesto nacional al carbono? Entonces, lo que hace es medir cuántas son las emisiones, ¿cierto?, que cada actividad, y ahora vamos a ver qué actividades hace, ¿cierto?, cuando usan combustibles fósiles. Entonces, se miden ese uso de combustibles fósiles, cuántas toneladas están mandando de emisiones de dióxido de carbono al planeta. Y esa medida, o sea, esas toneladas de emisiones que se están mandando al planeta, pues generan un impuesto que por demás, pues las destinaciones que va a tener ese impuesto es para contrarrestar los efectos nocivos de ese daño ambiental. Entonces, nosotros decidimos establecer el impuesto. Cuando lo establecimos en el año 2016, lo que hicimos es que nosotros grabamos, digamos, ciertos combustibles fósiles, pero no grabamos el carbón. Y ahí hay un tema importante. O sea, a pesar de que llama impuesto nacional al carbono, no estábamos grabando el carbón, y eso pasó solamente en la última reforma tributaria. Pues el impuesto, pues alguien que produzca estos combustibles, o sea, todos los productores de gasolina, o sea, se causa en la primera etapa, los que importen los combustibles o los que produzcan estos bienes o los retiren para consumo propio, son los que van a pagar el impuesto. Quiero colocarles este slide aquí de manera rápida. Esta es la tarifa del impuesto nacional al carbono y los años en que fueron incorporados en distintas legislaciones mundiales. Si ustedes miran la barrita roja, para que no nos miramos, es el monto del impuesto que tienen que pagar por cada, digamos, tonelada de emisiones de CO2 que se emiten al medio ambiente. Si ustedes miran, pues Colombia es aquí en esta lista, el último país que ha adoptado el impuesto, lo adopta en el año 2016 y se detienen un poquito más, pues estamos casi en la última barra, esto lo puse en dólares, estamos casi en la última barra de cuánto pesa el impuesto. El país que más cobra $123 por cada tonelada de emisión, es Suecia, que lo estableció en el año 1991, y nosotros estamos llegando a $5. Por eso, no sé si ustedes escucharon la semana pasada que el Ministerio del Medio Ambiente pues está volviendo, a pesar de que el impuesto es joven, está volviendo a repensar si la tasa que colocamos a este impuesto es lo suficiente o deberíamos empezar un poco a subir. Vuelvo y les digo, este impuesto no es recaudatorio, no es recaudatorio, pero digamos que no es disuasivo cuando se tiene también una tasa tan alta. Adicionalmente, hay otro tema con el impuesto al carbón. Dos conferencias anteriores hablaron del certificado de emisiones, ¿sí? Entonces hay, pues, digamos, un grupo de industriales que sus emisiones pues, son las que están contaminando, y por otro lado existen otra cantidad de, digamos, compañías o ciudadanos y industriales y bueno, que están haciendo inversiones en mejoramiento ambiental. Cada uno, pues digamos, tienen un número de emisiones. Entonces, lo que pasa es que todos estos proyectos ambientales generan unos certificados, y todos aquellos que están contaminando tienen dos opciones en la vida, o tienen, primero, o mejora sus procesos, que es lo que uno pensaría, mejoran el proceso industrial para que contamine menos, o sale y compra certificados, digamos, de limpios,
y con eso compensa sus certificados malos. Uno no quisiera que pasara esto. Pero en el impuesto al carbono, nosotros, entre el año 2017 hasta el año pasado, permitíamos que el impuesto pudiera ser pagado con estos títulos o certificados ambientales. Esto, ¿para qué se hizo? Un poco también para promover todo el certificado. Realmente quien invierte en temas ambientales es un gran incentivo tener los certificados y, por ejemplo, si esto sirve para una exención del impuesto, pues la gente compra el certificado. ¿Qué pasó con la reforma Petro? Entonces, limitó y el uso de esos certificados solamente va a ser hasta el 50%. ¿Okay? Entonces, digamos que es un poco cómo decidimos estructurar. Miren, ahora les quiero mostrar cómo está la tarifa del impuesto. Esta es la tarifa del impuesto. Entonces, el impuesto al carbono, ¿cierto? Hoy, año 2023, vale 23.394 pesos. Pero eso es, digamos, el valor por unidad de combustible. Entonces, ahora, si yo lo que estoy importando, comprando es carbón, entonces que lo acabamos de introducir como grabado, entonces el impuesto, ¿cierto?, va a ser de 59.587. Y después está el fuel oil, el queroseno, el ACPM, la gasolina, el gas natural, pues que tiene menos impacto ambiental y solo paga 36 pesos. Pero el punto es que el impuesto al carbono, a pesar de que lo introducimos, dijimos que tenía una tarifa progresiva y en los 2 primeros años no van a pagar y solamente se empieza a acreditar el impuesto hasta el año 2028. Ahí, pues, imagino que hay una cantidad de juego allá que hubo al momento de emitir la ley, pero esta es la ley que quedó. O sea, lo grabamos, vamos a cobrar 59.000 pesos, pero estos 59.000 pesos, 2023 y 2024 no vamos a ver nada y solamente vamos a tomar tarifa plena en el año 2028 y así va a ser de manera progresiva. Quiero mostrarles un poco acá que tenía, esto no, es de las bolsas plásticas. Acá, miren el tema, cómo se movió el recaudo, si ustedes lo miran allá donde dicen recaudo del impuesto nacional. O sea, a pesar de que decimos que tiene que bajar digamos, el nivel del impuesto, en el primer año se recaudaron 476.000 millones de pesos. En el año 2022 estamos casi igual, 423.904. O sea, si uno lo mira de esa manera, pues el impuesto no está, digamos, cumpliendo la finalidad con la cual establecimos este impuesto, pero bueno, tenemos el impuesto nacional al carbono. ¿Qué otro impuesto tenemos de este tipo? Entonces, uno que también acaba de entrar y que también ha estado sonando mucho en estos días, es el impuesto a plásticos de un solo uso. Entonces, este no es el impuesto de las bolsas plásticas. Este es un impuesto que grava, ¿cierto?, la producción, la importación o la venta de productos que sirvan para empacar o productos plásticos que solamente va a utilizar una sola vez. Entonces, pues esto, y ahorita vemos cifras, pues es los océanos, o sea, las toneladas de océano al océano de plásticos que llegan anualmente, pues está medido y el uso de plásticos pues es uno de los temas de mayor contaminación ambiental. Entonces también decidimos establecer el impuesto y este impuesto se estableció en la reforma del año pasado. Ahorita miramos cuánto le estoy cobrando, pero si ustedes miran, estos son los valores que cobramos por ese impuesto por cada gramo de bolsa, de plástico. Entonces, Canadá tiene 10 centavos de dólar, bueno, Reino Unido, veamos los que son altos, 1.20, $1.20 por cada kilogramo de plástico lo tiene Suecia, y otro que tiene alto es Dinamarca, que tiene 2.10 euros por cada kilogramo de plástico. ¿Listo? Entonces veamos cómo tomó el impuesto Colombia. Entonces, ¿qué dijimos en Colombia? Entonces ahí está, nosotros cobramos 21 pesos por cada gramo de plástico de un solo uso que se esté produciendo, importando o vendiendo en Colombia. El impuesto pues ya empezó este sí se está, digamos, ya entró en plena vigencia. Se estima que 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año. En el país se recicla solamente el 20% de los residuos. El consumo per cápita de plástico por persona en Colombia es de 24 kilogramos al año y el 56% de los plásticos en el país solamente tiene un solo uso. Entonces, digamos, ahí está justificado un poco el tema de la medida. También tenemos otro impuesto, que este sí yo creo que lo conocemos todos, que es el impuesto a las bolsas plásticas.
y ustedes creo que todos, y si, no tanto, y la verdad es que a veces uno no sabe si era por el sentimiento ambiental, pero el impuesto funciona, o sea, el impuesto funciona, empezamos con un gravamen, quien es acá digamos, el sujeto pasivo, quien en una compra solicite una bolsa plástica para llevarlo. Hoy la tasa de esta bolsa en el año 2023 es de 60 pesos y tiene la misma finalidad, o sea que se utilicen menos bolsas plásticas. Si ustedes ven lo que estamos recaudando, digamos que en el año 2021, que fue hasta lo último que logré, de cuánto se recauda por este impuesto en todo el año, se recaudaron en el año 2019 40.823 y en el año 2021 estamos recaudando 40.000 millones. Pero lo cierto es que la tarifa subió en el año, ha venido subiendo, es progresiva, entonces uno diría que sí está bajando, sigue bajando el consumo de bolsas plásticas. ¿Ok? Bueno, hay otro impuesto, aquí como por no poderle también darle el paso a mis compañeros, que tiene que ver con el impuesto nacional a la gasolina. Nosotros, a pesar de que esto es un impuesto que venía antiguo, también lo cobrábamos solo en unas fases iniciales y digamos que para los consumidores finales era un poco más neutral ese impuesto. En el año 2016 también se modificó y un poco siguiendo lo mismo, toda la tendencia mundial de gravar el uso de estos combustibles y entonces establecimos un impuesto a la gasolina. ¿Qué pasa con este impuesto a la gasolina? Entonces aquí sí con nosotros como consumidores finales, cuando compramos la gasolina, dentro de esa estructura de precios de la gasolina, estamos pagando unos pesos que es directamente por el impuesto a la gasolina. Pero claro, si ustedes miran, el recaudo de este impuesto sí es súper importante. En el año 2022 se recaudaron 2 billones de pesos. Nosotros hacemos, en unas épocas, se hacían reformas tributarias para lograr 3 o 4 billones de pesos de mayor recaudo. Las últimas han sido, digamos, un poco más osadas, pero este impuesto por sí solo pues recauda 2.1 billones de pesos y pues ahí tiene la tarifa, la gasolina corriente paga 683, la gasolina extra 1.258 y el ACPM paga, digamos, 634 pesos, que es el impuesto que sí como consumidores estamos pagando en este momento. Por último, entonces nosotros, y en esto sí ya, no digamos con esta tendencia de impuestos ambientales, pero nosotros en el país tenemos una legislación de tasas compensatorias. ¿Qué pasa con estas tasas? Pues estas tasas básicamente, pues digamos, cobran el uso del agua o si alguien hace vertimientos a los ríos, vertimientos sólidos, vertimientos no autorizados. Entonces nosotros, digamos, tenemos una cantidad de tasas que son reguladas todas por la autoridad ambiental. Algunas tasas, o sea, nosotros tenemos competencias en algunos temas, aquí tenemos también competencias comunes, algunas de esas competencias son de la sección primera, pero digamos que también las tasas ambientales, pues es un factor importante y también se considera pues que con la misma filosofía, el que contamina paga, pues aquí las tasas sí tienen una regulación un poco distinta. El Ministerio año a año ha venido regulando cuántos son los techos de las tasas y tenemos tasas por aprovechamientos forestales de maderable, 36 pesos, tasa por la utilización de agua, 13 pesos por metro cúbico, tasas por vertimientos a ríos, 185 pesos por temas bioquímicos y por sólidos 89 pesos y tenemos también tasas por servicios ambientales. Entonces digamos que esta es como de cierta manera una explicación rápida de cómo desde las medidas fiscales, de todas maneras también existen una cantidad de medidas que tratan de, digamos, pues el impuesto supone que debe ser neutro, los impuestos verdes no son neutros, los impuestos verdes quieren castigar, ¿cierto?, al que está contaminando el planeta y son todas estas medidas que se han venido adoptando. Entonces, así después de esta explicación muy rápida de este tipo de impuestos que hemos acogido, entonces lo que vamos a hacer es, cada uno de mis compañeros va a explicar una sentencia, ¿cierto?, o que tiene que ver con una tasa, o que tiene que ver también de acciones constitucionales que nos hemos acercado hacia este tema ambiental. Me faltó dar un agradecimiento y era el primero que quería dar, y antes de darle el paso al doctor Milton lo quiero dar. De verdad, gracias a todos los que asisten a este evento. Sin la colaboración
de verdad de cada uno de ustedes, estos momentos de reflexión no hubieran sido posibles, entonces no puedo dejar de decirlo. Entonces voy a dejarlos en manos del doctor, de la doctora Estela Janet Carvajal. Pero no, porque está aquí en orden. Voy a coger el micrófono para comentar dos cositas que me llamaron la atención. Primero, dándoles un saludo a todos los asistentes que han tenido la paciencia de aguantar hasta esta hora. Pero no me aguanto, antes de darle el micrófono a Estela, comentar dos cositas de lo que acabas de mencionar. Una, a propósito del impuesto a las bolsas plásticas, que en efecto es un impuesto que no tiene fines recaudatorios. Yo siempre pongo el ejemplo que nadie se le ocurriría insultar a alguien porque lleva una bolsa de papel al Carulla o a la Olímpica por evasor, porque está evadiendo el impuesto a las bolsas plásticas, porque precisamente tiene otra finalidad. Y otra cosa que tampoco me resisto es el impuesto a la gasolina, porque yo sí quiero saber el dato para 2023 del recaudo de impuesto a la gasolina con estos aumentos que ha habido. Qué pena, Estela, pero es que no me aguantaba. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un agradecimiento al señor presidente, el doctor Jaime Rodríguez, al señor vicepresidente, el doctor Oscar Darío Amaya, por la invitación que nos han hecho para participar en este evento, en el que con todo corazón y calidez la sección cuarta ha querido unirse. Y una muestra es la presencia acá de todos los integrantes de la sección cuarta y la preocupación también por a nuestros anfitriones, agradecerles pues su bienvenida a estas bellas tierras y a todos y a todas las asistentes la paciencia por escucharnos. Yo quisiera comenzar diciendo que esa constitución nuestra, la Constitución Política de 1991, pues es una constitución amplísima en la formulación de derechos humanos, de los que hace parte, por supuesto, los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente. Y que así como tiene una amplísima formulación de derechos, no se quedó con el mero enunciado de esos derechos, sino de construir unos mecanismos o diseñar unos mecanismos desde el mismo texto de la Constitución para que esto no fuera solo retórica, sino para hacer efectivo esos derechos. Y fue así como, entre otras acciones, pues encontramos la acción de tutela, encontramos la acción de cumplimiento, encontramos las acciones populares, específicamente, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con derechos e intereses colectivos, entre ellos el medio ambiente, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el legislador de crear otras acciones para la defensa y para la protección de esa amplísima gama de derechos. Y también que tengamos en cuenta que por ese artículo 93, que aquí se ha hablado algo del bloque de constitucionalidad, también nos entran todos los tratados y todos los convenios internacionales que Colombia ha aprobado y que el gobierno ha ratificado, y que en la interpretación que nosotros hagamos de nuestras normas prevalecen esos derechos allí consignados. Pero así como tiene una amplísima formulación de la que por supuesto hace parte el medio ambiente, con una acción casi que específica que es la acción popular, como aquí lo hemos visto, también podemos decir, y es un libro que circula por ahí, de que esa constitución es una constitución ecológica. Entonces, de ahí la gran importancia de este evento y de ahí también el gran compromiso de nosotros
con el apoyo a este tema. En las sentencias que buscamos, encontramos una que nos pareció muy llamativa porque se origina prácticamente en una situación que se vivió en la provincia de García Rovira, de aquí de Santander, en el año 2021, concretamente en el municipio Cerrito. Allí, en el mes de junio de 2021, se reportó por parte de la Corporación Autónoma de Santander el encuentro de 2 cóndores fallecidos. Y esos 2 cóndores fallecieron, según el diagnóstico que se da, de envenenamiento. Entonces esto hizo que se interpusiera por un actor una acción de tutela. Y una acción de tutela que se propuso, este es el número del radicado 2021-03417, es un número, como ustedes ven, muy reciente, segundo semestre del 2021, y la interpuso el señor Luis Domingo Gómez Maldonado en nombre propio en representación de su menor hija y como agente oficioso de los colombianos nacidos y de los que están por nacer. Es una acción que se dirigió contra Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué se buscaba? ¿Cuál era la pretensión? Que se declararan vulnerados los derechos, fíjense que es una acción de tutela, que se declararan vulnerados los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la nacionalidad de los nacionales colombianos pertenecientes a las presentes y futuras generaciones. Y además declarar al cóndor andino como una especie sujeto de derechos y por supuesto se demandaba una especial protección para evitar su extinción. Quisiera relatar de una manera más breve que ese hecho de encontrar a los 2 cóndores que se señala como el ave voladora más grande del mundo, tiene una envergadura casi de 3.3 metros, una altura de 1.3 metros y además un peso que puede llegar a los 16 kilos. Entonces, se dijo, esta es una especie en vía de extinción, requiere una protección especial, pero además hace parte de nuestros símbolos patrios, hace parte de nuestro escudo nacional. Y en la medida en que se ponga en riesgo la supervivencia, porque se dice ya no se avistan, se les llama, sino decían unos 63 individuos, pues le va a causar mucha lesión pues a los colombianos en su nacionalidad, porque es un signo distintivo de ellos, pues al punto que hace parte de uno de sus símbolos patrios, como es el escudo, pero además que compromete a toda la población colombiana, a las diferentes etnias, porque es que el cóndor representa la libertad para los colombianos, porque es que el cóndor para las diferentes etnias, para tribus indígenas, también representa ese espíritu guerrero, ese espíritu combativo, y para algunos incluso lo consideran como mensajero del sol. Pero volvamos a pensar que se propuso fue una acción de tutela, como iba dirigida contra Presidencia de la República y Ministerio del Medio Ambiente, pues la primera instancia le tocó surtirla al Consejo de Estado.
Y en esa primera instancia conoció la sección segunda de la corporación, la subsección B, que en su auto admisorio, esto es para que ustedes miren todo el despliegue que genera una acción de tutela, pues ordenó vincular inmediatamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, distintas corporaciones autónomas, incluida la de Santander, Asociación Colombiana de Ornitología, la Gobernación de Santander, a la Policía Nacional, y a esas sinnúmero de corporaciones que aquí se mencionan. Pero además, como entidades vinculadas a la Universidad Nacional, a la Pontificia Universidad Javeriana, a la Universidad del Magdalena y algunos coadyuvantes de la parte demandante, que fueron justamente las autoridades Yucpa Colombia del Perijá y otros ciudadanos colombianos. Una vez que estas entidades dieron respuesta, la sentencia de primera instancia de la subsección B fue aceptar, por supuesto, la coadyuvancia presentada a favor de los demandantes, negar el amparo de los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la nacionalidad del señor, del actor y de su hija menor de edad, y declarar improcedente respecto de la adopción de medidas urgentes para la protección del cóndor de los Andes. Aquí pues brevemente las entidades que respondieron, algunas dijeron, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, no, es que nosotros ya hemos adoptado medidas, tenemos un programa especial de preservación del cóndor, hemos tomado medidas, y algunas entidades en ese sentido, mostrando su quehacer. Otras, por el contrario, diciendo esta acción es improcedente porque para la protección del medio ambiente, la fauna en este caso, pues está la acción popular. Y otros sencillamente dijeron, no, nosotros no estamos afectando ni vulnerando ningún derecho, sencillamente hay falta de legitimación en la causa por pasiva. En las consideraciones, pues se tuvo en cuenta que la acción de tutela, si bien es una acción informal, pues sí se reclama una legitimación, un interés, porque se trata de la protección de derechos fundamentales. Y en ese sentido, pues sencillamente se dijo, no tiene legitimación en relación con los nacionales colombianos, porque no pueden acudir ellos directamente, ni con los futuros. Eso, por el contrario, hace ver que es una acción colectiva, o sea, una acción popular. Por el tiempo, pues voy a pasar muy rápido. Y como aquí el señor dijo, actúe en nombre propio como representante de su menor hija y como agente oficioso, pues esa última situación se le desconoció y solamente se pronunció la sentencia de primera instancia negándole el derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad porque no vio la relación directa con la conservación del cóndor de los Andes. Esa relación, esa conexidad directa entre el derecho colectivo y el derecho fundamental. Una vez que se apeló la decisión, en la impugnación, pues se dijo que sí la interponía el nombre de todos los colombianos porque afectaba a todos los colombianos y que encontraba que existía el vínculo entre una acción y otra. ¿Qué fue lo que el Consejo de Estado, la sección cuarta, los compañeros que estamos aquí, revisamos de esa acción? Es una acción que yo se la recomiendo porque es muy pedagógica, es muy didáctica, no solo para la rama judicial, sino para la academia que aquí nos acompaña y para diversos entes del Estado. Finalmente, por la brevedad del tiempo, les repito, el análisis que hizo la sección cuarta fue, vea, esto no se puede mirar aislado una situación de la otra
porque como está planteada la tutela, nosotros vemos que lo que se intenta es que a través de la protección del cóndor de los Andes se protejan los derechos también a la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Pero en eso sí ha habido pronunciamientos sin número, incluso hasta fecha reciente, de que si bien los animales son seres sintientes, la protección para ellos es a través de las acciones diseñadas para la protección del medio ambiente, es decir, para las acciones populares. ¿Cuándo por excepción se puede hacer ese nexo? Cuando hay una relación de causalidad directa, una conexidad entre la vulneración de ese derecho colectivo, como esta mañana nos mostraron en una acción que expusieron acá, con la vulneración de un derecho fundamental. Es decir, si a través de la vulneración de un derecho colectivo hay una conexidad tal, directa, inmediata, hacia un derecho fundamental, ahí podemos entrar a protegerlo a través de la acción de tutela. Pero lo que decidió la sección cuarta fue declararla improcedente justamente por el requisito de la subsidiariedad, porque existe otro mecanismo idóneo como es la acción popular. Pero a pesar de eso, para mí y creo que para la sala, y es lo que también queremos compartirles a ustedes, nos lleva a analizar que si bien la acción de tutela en este caso no prosperó, se declaró improcedente, cuando nosotros vamos a ver, pues todas las entidades que respondieron ya estaban cumpliendo un tanto con sus obligaciones, y cuando nosotros fuimos a hacer un rastreo aquí en Santander o en el Consejo de Estado, que mira a nivel nacional lo que se ha producido, si había otra acción popular por esta razón, pues ya no existía. O sea, entiende uno que a pesar de que fue la acción de tutela y que se declaró improcedente, eso movió a todos los organismos que fueron vinculados para que adoptaran medidas y finalmente tal vez tuvo una consecuencia más rápida que una acción popular. Y culmino diciendo que esa exigencia un poco o demanda que hay inmensa de las acciones de tutela tiene una explicación y es justamente su rapidez. Y esa rapidez es lo que nosotros también hemos tratado de incluir en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo con medidas tales como la sentencia anticipada. Entonces, un llamado final a todos los servidores judiciales, especialmente de la jurisdicción, a no perder de vista este mapa general y además que uno de los objetos de nuestra jurisdicción es la efectividad de los derechos y la integridad del orden jurídico. Muchas gracias. Bueno, yo quería, aquí lo escondo, tengo aquí el soplete. Yo quería recordar una sentencia, Miriam Estela y Wilson, porque también participó en esta sentencia, que se refiere a un tributo bastante curioso. Digo curioso es por lo poco conocido que es, pero que tiene un impacto en nuestras vidas bastante interesante. Y cuento a modo de chisme de qué consistió el debate que se planteaba. Un departamento suscribe un contrato de concesión con un consorcio para la recolección de basuras y la disposición de basuras en el departamento en general. Y un día le llega al concesionario una liquidación de este incentivo para la ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos. Y ese es el nombre de este tributo
que tuvimos oportunidad de analizar a principios de este año en la sección cuarta, confirmando una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que también tuvo oportunidad de estudiarlo. Y tiene una curiosidad bien que vale la pena mencionar, y es que este tributo, a propósito de lo que se comentaba hace un rato de impuestos que pretenden castigar al que contamina, en este caso sí se pretende es incentivar a los municipios que reciban los rellenos sanitarios en su jurisdicción, porque en la práctica estaba ocurriendo que nadie quería recibir los botaderos de basura, para decirlo en términos coloquiales. Y entonces en la ley 1151 de 2007, que está muy, bueno, no sé, yo no la veo porque no tengo las gafas, pero aspiro que ustedes sí la vean. Bueno. En ese artículo 101 de la ley 1151 se establece ese tributo de manera particular. Y básicamente lo que alega el consorcio en su defensa, en el argumento que pretende la nulidad de los actos que le liquidaron el tributo, es que en su contrato, en el contrato que había suscrito con el departamento, eso no estaba planteado y que no se podía modificar porque eso impactaría en las tarifas de los usuarios finales. Tuvimos un debate muy interesante, como todos los debates que tenemos nosotros los jueves en la sección cuarta, y hicimos el análisis de todos los elementos. Primero, empezamos por señalar que este es un tributo que tiene todas las características de una herramienta fiscal y se dictó en desarrollo del poder de imposición del Estado. Y básicamente contamos, como está en la fichita, cuál es el sujeto activo, cuál es el acreedor de la obligación que la ley estableció que fuesen los municipios en donde se encuentren los rellenos sanitarios. Además, tengamos en cuenta que estos son rellenos sanitarios de carácter regional y el municipio está absorbiendo, si se quiere, la basura de todo el departamento, en este caso de una buena parte del departamento. Los sujetos pasivos iban a ser los usuarios, o son, de acuerdo a la ley, los usuarios del servicio de aseo, los ciudadanos, nosotros en general. Y el hecho generador es el acceso que se tiene a los rellenos sanitarios de disposición final, la base gravable, el número de toneladas y una tarifa que varió después en el año 2011 al 0.23 o 0.29%, y los prestadores de servicios son los recaudadores. Se vuelven un sujeto pasivo sustituto, entonces el municipio por eso le cobra a la empresa prestadora de servicio. Y haciendo el análisis se concluía que el impuesto estaba desde 2007, que estaba la obligación, que adicionalmente en este caso sí estaba previsto en el contrato de concesión, se hizo un otro sí, donde sí se planteó la obligación del consorcio de que asumiera, recaudara obviamente esos tributos de los usuarios finales y lo recaudara y lo trasladara al municipio. Entonces, quería contarlo muy brevemente, aprovechando este escenario que nos tiene interesados en el tema ambiental, para contar estos tributos curiosos, digo, por lo novedosos que tenemos, y en este caso que incentivan y generan de todos modos cambios en los comportamientos, en este caso de los mismos municipios, para que puedan acceder a la disposición de recursos en su territorio. Muchas gracias. Soy de los magistrados que han llegado durante los últimos meses al Consejo de Estado. Y segundo, porque quiero empezar con un fragmento de un verso de José Luis Borges que se llama Enamorado, y dice así: debo fingir que hay otros, es mentira, solo tú eres,
tú mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. ¿Y por qué ese verso? Porque yo estoy hoy enamorado de la jurisdicción. Y hoy he apreciado el trabajo que realizan todos y cada uno de ustedes, y lo aprecio mucho. Yo acabo de llegar al Consejo de Estado después de estar como independiente durante 31 años, y para mí de verdad fue sorprendente encontrar a las personas que he encontrado y a todos y cada uno de ustedes, porque el trabajo de ustedes es el que permite que nosotros realicemos un buen trabajo. Yo les voy a hablar del porcentaje ambiental, pero para eso yo tengo que referirme, voy a aprovechar para referirme a cuál es el papel de los tributos dentro de la política ambiental, porque seguramente todos mis compañeros hablaron de un tributo en particular o de algunos tributos en particular, pero ¿por qué el tema tributario dentro de esta política ambiental? Y lo primero que les tengo que decir es que desde el punto de vista de la economía ambiental, que es una subdisciplina económica que básicamente estudia las implicaciones económicas o financieras de las políticas ambientales, pues el problema para esta rama de la economía es básicamente poder determinar cómo eliminar la contaminación, pero sin afectar la producción. Porque muchas veces queremos señalar que queremos eliminar la contaminación, pero por otro lado se encuentra la producción. En consecuencia, estamos frente a una balanza en la cual debemos mirar a cuál de las dos le damos mayor peso. Y esas primeras disposiciones, o esas primeras más bien políticas de esa economía ambiental, buscaban hallar el nivel óptimo de contaminación. Pero cuando a mí me hablan de encontrar el nivel óptimo de contaminación, posiblemente recurra a juicios de valor y se convierte en un tema subjetivo. Y en materia impositiva, por otro lado, para buscar ese nivel óptimo de contaminación, pues empezamos fue a formular tributos cuyo fin o finalidad únicamente es recaudatoria. Y hoy encontramos en algunos de los tributos que tal vez señalaba la doctora Miriam, como muchos de estos tributos el único propósito es recaudatorio y nada más. Y así se iniciaron los primeros instrumentos en materia de política ambiental, pensando que lo más importante para la hacienda pública era recaudar y no tenía para nada importancia diferente a incrementar las arcas del Estado. Y hoy lo vemos en cada reforma tributaria y en las últimas reformas tributarias de los tributos. Y ahí vemos el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas. Estamos buscando de alguna forma tributos para incrementar nuestras arcas, más que pensando en objetivos ambientales. Sin embargo, el comportamiento de las personas y del mercado llegaron a demostrar que alcanzar el nivel óptimo de contaminación era muy difícil lograrlo. Y por eso la literatura económica especializada habló de un principio que se denomina eficiencia sin optimalidad. ¿Y qué consiste eso? En la adopción de objetivos ambientales
el planteamiento de metas y el uso de algunos instrumentos que permite alcanzarlos. En esta nueva estructura de la política económica ambiental encontramos instrumentos de política ambiental, básicamente de control y comando, que son todas aquellas normas que establecen niveles máximos de contaminación. Encontramos instrumentos económicos, financieros o de inversión, jurídicos, de educación y cultura, de concertación y participación comunitaria. Durante toda esta mañana hemos revisado muchos de esos instrumentos jurídicos. Y ahora lo que me interesa es concentrarme en dos de esos instrumentos. Uno, el económico, y el otro, financiero o de inversión. Cuando yo veo el económico, pues básicamente se refiere a aquellos costos, a la modificación de los costos o beneficios de las actividades productivas. Es decir, me enfoco en la actividad productiva y señalo cómo esa actividad productiva debe tener unos mayores costos o unos beneficios. Y ahí es cuando aparece la materia tributaria para establecer tributos o subsidios, de tal manera que los agentes contaminadores internalicen las externalidades. Y eso es básicamente el que contamina, paga. Pero hay un instrumento muy interesante que me parece que son los instrumentos hacia los cuales deberíamos avanzar, y son los financieros o de inversión. Y esos instrumentos son los que buscan captar recursos monetarios de toda la sociedad para financiar proyectos de inversión en el medio ambiente. ¿Saben qué? En general estos instrumentos financieros o de inversión no pretenden disminuir los niveles actuales de contaminación, sino que están dirigidos mucho más a prevenir la contaminación y a recuperar áreas altamente contaminadas y preservar ecosistemas estratégicos. ¿Y por qué hablo de este instrumento financiero de inversión? Porque yo les voy a hablar, y mi sentencia se refería al porcentaje ambiental. Y posiblemente alguien me diría, porcentaje ambiental no es un tributo, eso debería conocerlo la sección primera, y no sé si fue un mensaje de la cuarta para enviarme a la sección primera al asignarme el porcentaje ambiental. Este porcentaje ambiental es realmente un instrumento muy interesante. ¿Por qué? Porque el porcentaje ambiental es una de las principales fuentes de recursos de las corporaciones autónomas regionales. Y es una de las principales fuentes de recursos, inclusive por encima de muchos de los tributos que denominamos verdes. ¿Y en qué consiste? Consiste en que o un porcentaje del recaudo del impuesto predial se destina a la corporación autónoma regional, o ese porcentaje ambiental también puede estar representado en una sobretasa ambiental. Fíjense que no les estoy hablando de tributos, les estoy hablando de transferencias. Lo que pasa es que la transferencia tiene como origen un tributo, y en este caso es el impuesto predial. ¿Dónde está consagrado legalmente ese porcentaje ambiental?
Tenemos una constitución que hemos repetido en este escenario que es ecológica, y el artículo 317 de la Constitución es la que establece ese porcentaje ambiental. Pero cuando ustedes miran en la diapositiva cómo está construido ese artículo 317, pues inicia posiblemente respetando el principio de justicia tributaria. ¿Por qué el principio de justicia tributaria? Porque está señalando que solo los municipios podrían gravar la propiedad inmueble. ¿Eso qué quiere decir? Que el porcentaje ambiental no está gravando la propiedad inmueble, porque si yo considerara que el porcentaje ambiental grava la propiedad inmueble, les diría que estamos frente a un fenómeno de doble tributación. Y es cierto que el fenómeno de doble tributación no es inconstitucional, porque es un tema de carácter económico o financiero que muchas veces es odioso. Pero lo que busca el 317 es precisar bajo justicia tributaria que el porcentaje ambiental es una transferencia y no es un tributo como tal. La segunda parte, el segundo inciso del 317 es el que establece ese porcentaje ambiental. Y básicamente ese segundo inciso establece una orden, un límite y una exigencia. ¿Cuál es la orden? Que la ley destinará un porcentaje de esos tributos, un límite que no podrán exceder el promedio de las sobretasas existentes y una exigencia que debe hacerse de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial. Cuando surge este artículo 317 y particularmente el desarrollo a través del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, empiezan a aparecer discusiones para mirar si efectivamente el 317 lo que había establecido era un tributo o no. Porque si había establecido un tributo, existiría doble tributación, pero además el sujeto activo del tributo serían las corporaciones autónomas regionales. Y eso fue una discusión total. La ley 99 del 93, básicamente, al desarrollar el 317 de la Constitución, pues dice simplemente que en desarrollo de ese artículo se podrá establecer ese porcentaje ambiental, pero precisó seguramente en el segundo inciso de este artículo que los municipios podrían optar en lugar de ese porcentaje ambiental por una sobretasa. Una sobretasa entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil del avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sale esta ley todavía genera mayor confusión, porque o es un tributo o será que una parte no es tributo, el porcentaje, y otra parte sí es un tributo, que es la sobretasa. El decreto reglamentario precisó esa dicotomía y básicamente lo que señaló fue que el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 se podría fijar como sobretasa o como porcentaje. Es decir, le quitó la naturaleza tributaria y ratificó que se trataba básicamente de una transferencia. ¿Y cuál era toda la confusión? La confusión es
que yo estoy, cuando utilizo el porcentaje, estoy tomando el recaudo del impuesto predial para transferirlo a una corporación autónoma regional. Cuando tomo la sobretasa, y además era una sobretasa que ya existía antes de la Constitución del 91, era una sobretasa al impuesto predial. Pero una sobretasa, y el impuesto predial lo cobran las secretarías de Hacienda, pero no una sobretasa destinada a las corporaciones autónomas regionales. En ese año 2005, y me menciono el año 2005 porque es el que corresponde al inicio de la sentencia que me tocó a mí, en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó lo siguiente, hablando del porcentaje ambiental: no es una sobretasa, es una transferencia a las corporaciones autónomas regionales. Por lo tanto, si uno lo mirara desde el punto de vista del Código Civil, el propietario es la corporación autónoma regional y el simple tenedor son las corporaciones, el propietario es la corporación autónoma regional y el tenedor son las secretarías de Hacienda distrital. Y así lo precisó el Consejo de Estado. Muchos dirán de ustedes, este señor habla mucho del porcentaje ambiental, pero ¿será que representa en ingresos realmente un dinero importante para las corporaciones autónomas? Claro que sí, es el principal recurso que reciben las corporaciones autónomas para esos programas ambientales. Yo les pongo un ejemplo. En el caso de Bucaramanga, el recaudo del año pasado fue 85.000 millones de pesos. En el caso de Cali, 88.000 millones. Barranquilla, 77.000 millones. Bogotá, 98.000 millones. Lo que pasa es que Bogotá lo divide entre la Corporación Autónoma CAR y el DAMA, pero son recursos muy importantes que le llegan a las corporaciones autónomas regionales. Fíjese cómo acá no se está mirando necesariamente el recaudo de un tributo. Lo que se está fijando acá es cómo a través de esas transferencias logro llevarlos hacia entidades para que realicen programas ambientales. Es decir, aquí no es el que contamina paga, porque en este porcentaje ambiental, si bien tomo como base el impuesto predial o el avalúo catastral, en realidad estoy hablando de una transferencia del municipio, del distrito, hacia esa entidad pública, Corporación Autónoma Regional. Y ahora sí, después de ubicarlos un poco en el tema del porcentaje ambiental, les voy a hablar del caso. Curiosamente, la presidenta de la sección, y les voy a contar una infidencia, no sé, sacó muchas sentencias y yo cogí alguna y me tocó este porcentaje ambiental. ¿Y por qué infidencia? Porque cuando yo empecé a leer la sentencia, que era Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca versus Secretaría de Hacienda Distrital, y es una sentencia del año 2015, caso que yo no recordaba, pero yo era el abogado de la Corporación Autónoma Regional. Como pueden darse cuenta ustedes, en la decisión perdí con todo éxito. ¿Okay? Pero ¿cuál era el tema acá importante? Fíjense lo siguiente, y es la Secretaría de Hacienda de Bogotá, a través del jefe de contabilidad, le pregunta a la dirección jurídica de la Secretaría de Hacienda:
Yo soy consciente que tenemos que transferirle, porque en Bogotá existe el porcentaje ambiental, no la sobretasa, sino el porcentaje. Debemos transferirle a la CAR ese porcentaje ambiental. Yo se lo transfiero con sanciones e intereses o solito. Y les pongo en contexto. Como el porcentaje ambiental es un porcentaje del recaudo del impuesto predial, cuando yo recaudo impuesto predial estoy recaudando sanciones, intereses, o solo le transfiero la parte del tributo. Otro tema, la CAR estaba acostumbrada, hasta antes de contratarme, a recibir el tributo, las sanciones o los intereses, pero a partir del concepto de la Secretaría de Hacienda que señaló, usted solo debe transferir el dinero correspondiente al tributo, no sanciones y no intereses. Y esa es una cifra muy importante en materia de sanciones e intereses. Y estaba afectando directamente esos compromisos que la CAR había adquirido previamente en los presupuestos que había planeado para la corporación. Ese es el problema jurídico. ¿Cuál es la decisión? La decisión es: el recaudo no incluye intereses de mora ni sanciones, porque las sanciones e intereses de mora corresponden a un ingreso no tributario. ¿Qué fue lo que hace, a mi modo de ver, el fallo en ese momento? Lo que hace es, a través de un argumento deductivo y de un argumento de autoridad, señala que la Ley Orgánica del Presupuesto y además el Reglamento de Contabilidad Pública considera que las sanciones e intereses son ingresos no tributarios y que los tributos pues van como ingresos tributarios. Entonces yo le giro solamente el ingreso tributario. A mi modo de ver, le está dando la connotación al porcentaje ambiental de un tributo. Pero yo soy avesado en eso, ¿por qué? Porque era el abogado y ahora soy el juez. Y hoy la estoy exponiendo. Y no quiero que el día de mañana muchos de ustedes me señalen una falacia ad hominem, porque están diciendo: este magistrado ahora cambió de posición y ahora tiene la posición de la sentencia. ¿Ok? Posiblemente en todos estos casos, si nos llegan de porcentaje ambiental, me declararé impedido sobre el particular. Pero quiero mostrarles un tema del cual es punto aparte, es uno de mis propósitos en el Consejo de Estado, y es construir a través de nuestras relatorías líneas jurisprudenciales. Entonces, yo construí acá una línea jurisprudencial, básicamente utilizando la propuesta que utiliza Diego López cuando habla de precedentes y líneas jurisprudenciales, en la cual coloco un problema jurídico, y es básicamente: el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble deben incluir, además del recaudo por impuesto predial, los intereses y sanciones. Y a un lado, sí debe incluir y no se debe incluir. El Consejo de Estado, la sentencia que me tocó a mí comentar es la del 2015, que aparece en la presentación. En el 2021 se tuvo otro caso relacionado con el porcentaje ambiental y se señaló y se reiteró esa sentencia del 2015. En el 2016, en el 2022, el año pasado, también existió una ponencia en el mismo sentido, donde cita la ponencia inicial del año 2015.
Pero en esta ponencia la doctora Miriam Estela salvó voto. Y salvó voto señalando que para ella el recaudo no tenía que ver con un tema tributario, sino que cuando hablaba de recaudo debería interpretarse que incluía sanciones e intereses. Por último, les quiero decir lo siguiente a todos ustedes: que la tributación es útil en materia de recaudo, pero en materias ambientales puede ser muy útil porque permite influir el comportamiento de los agentes contaminadores. Y me parece que esa es una política hacia donde deberíamos ir como Estado colombiano para materializar las políticas ambientales. A todos ustedes, muchas gracias.